Amigos, seguimos en Más que Noticias y les contamos que el Tribunal Constitucional retrocedió y dejó sin efecto el nombramiento de Mateo Castañeda y ratificó en el cargo a la fiscal suprema Nora Mirabal y Zoraida Ábalos. La polémica desatada por la anulación del nombramiento de dos fiscales supremas, el Tribunal Constitucional dio marcha atrás y decidió dejar sin efecto la designación de Mateo Castañeda. A través de esta resolución, el máximo órgano de justicia ratificó en el cargo a las fiscales Nora Mirabal y Zoraida Ábalos, al considerar que su nombramiento es plenamente válido y legítimo. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urriola, reconoció que su institución cometió un exceso en el fallo anterior. Sin embargo, destacó que con esta nueva resolución se ha enmendado un error. Esto es destacable porque son los propios magistrados los que han hecho la rectificación debida. Con esto yo doy por terminado el incidente con el Consejo Nacional de la Magistratura y me parece a mí que lo que quede en este caso es que el Consejo de la Magistratura cumpla lo que está establecido ahí. La resolución señala que el Consejo Nacional de la Magistratura será el que nombre a Mateo Castañeda en dicho cargo, en estricto cumplimiento del orden de méritos y cuando existe una plaza vacante. En comunicación telefónica con ATV+, el magistrado Gerardo Eto Cruz afirmó que la decisión de dicho organismo busca lograr una pacificación con el Consejo Nacional de la Magistratura tras este conflicto. Se deja pues la competencia que siempre le es inherente al Consejo Nacional de la Magistratura. A lo mejor hubo un exceso de activismo judicial de parte de los que hemos suscrito, pero se ubica en el marco de lo que es la tutela de urgencia de estos procesos que ya tienen como 3 años. Finalmente, el presidente del Tribunal Constitucional consideró que el Congreso deberá evaluar si insiste con la denuncia en contra de los magistrados que anularon en un primer momento el nombramiento de las fiscales. Y sobre este tema, el congresista Daniel Abugatá señaló que evaluará ampliar la denuncia ante el Ministerio Público contra los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que en un primer momento anularon la designación de 2 fiscales supremas. Ahora incorporan un fiscal más, o sea, algo que no estaba en el petitorio, lo sacan debajo de la manga y ponen un segundo fiscal en una cola de espera a que se jubilen o se retiren fiscales supremos. Claro, porque lo ha dejado en lista de espera, ¿no? Pero es que, ¿qué cosa es esto? O sea, yo creo que estos 3 señores se están burlando del país. Me parece que esto ya es con cachita, como se dice criollamente. Están haciendo lo que les da la gana, o sea, ellos creen que el Tribunal Constitucional de su chacra, que vayan a su casa a hacer lo que les dé la gana. No pueden mancillar de esa manera como están mancillando la imagen del Tribunal Constitucional. Van a ser investigados y es muy probable que yo amplíe la acusación ante el Ministerio Público ya por delitos, porque esto ya es contumacia, esto ya es prevaricato, esto ya hay violaciones reiterativas a la Constitución, al Código de Procedimientos Constitucionales. Bien, y nos vamos en vivo de inmediato hasta Miraflores, donde el expresidente Alan García presenta su libro La creación de la Alianza del Pacífico. Escuchemos al exmandatario Alan García. Colombia y México. Complementar nuestras capacidades de oferta y demanda energética, que son también articuladas entre los 4 países, nos permitiría ir mucho más allá. Y si ahora producimos unidos 2 billones de dólares, 2 millones de millones. Yo estoy convencido que de continuar este camino produciremos más de 3 billones de dólares en los próximos 15 años. Pero eso significará que el producto per cápita, el empleo al interior de nuestros países y por consiguiente el salario, si crece el empleo tiene que crecer por competencia, se habrá incrementado sustantivamente. Y como los 4 estamos sobre el Pacífico, es elemental que los 4 miremos al inmenso mercado chino. 2 datos. China tiene más de 200 ciudades con más de 1.200.000 personas. Inmensa fuente de consumo. China en los últimos 10 años ha construido 200 aeropuertos. China tiene 800.000 personas que tienen entre 1 millón y 10 millones de dólares, ya. 800.000 millonarios de ese nivel. China va a significar, junto con el bloque asiático, el 55% de la producción mundial y el 60% del consumo. Hablo de su unión con todo el resto de países del Asia.
Nosotros estamos en el balcón del Pacífico y podemos complementar climáticamente nuestras producciones. China, según Kim Jong-il, una investigadora coreana, en los próximos 15 años, por estas razones, va a importar, va a necesitar para esta población, que entonces será de 1.500 millones de chinos con gran capacidad de consumo, va a necesitar, adicionalmente a lo que hoy tiene, 8 millones de toneladas de carne por año, 22 millones de productos marinos, que es lo fundamental de su dieta, por año, 22 millones de toneladas. ¿Quién va a proveer eso si no nosotros? México, Colombia, Perú y Chile, si nos articulamos prontamente para ocupar ese mercado. ¿Y quién se va a beneficiar del trabajo que eso de la inversión y de los salarios que eso genere? Y por consiguiente, de los ingresos tributarios que eso permita para continuar haciendo obras. La Alianza del Pacífico es un círculo virtuoso hacia el futuro que nosotros debemos fortalecer y saludar. Y como ha dicho el ministro Ferreiros, nosotros saludamos entre lo positivo que tiene este gobierno es de haber mantenido la línea. Bien, son parte de las declaraciones del exmandatario Alan García, que viene presentando su libro La creación de la Alianza del Pacífico. Esta ceremonia o este acto se está realizando en las instalaciones del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres en Miraflores. Bien, seguimos con la información y les comentamos que las ministras de Trabajo Ana Jara y de Salud Midori Dijavich respondieron hoy ante el Pleno del Congreso un pliego interpelatorio relacionado a la contratación de médicos de nacionalidad cubana. Ni los promotores de la interpelación están presentes en el hemiciclo. El oficialismo tampoco se salva del ausentismo. Y es que una sesión que se inicia con apenas el quórum, por momentos tiene presentes a poco más de una veintena de legisladores. Esto a pesar de que son 2 las ministras de Estado que acuden a responder el pliego interpelatorio. El debate, sin embargo, no está exento de puyazos. Yo conozco un congresista, presidente, que apenas ha tenido un problema, no de cáncer, no de una enfermedad difícil, decía, sino en la rodilla, en lugar de irse a Cuba, se fue a Estados Unidos, pues, presidente. Justamente porque los americanos se niegan a vender la pieza, si es que me voy a operar en Cuba, me tuve que ir a operar a Estados Unidos, porque lamentablemente es un producto del embargo. Midori Dijavich y Ana Jara son convocadas para responder 27 preguntas en total por el tema de los médicos cubanos. El deslucido debate, al parecer, las contagia también de algún modo. Cecilia Tait tiene que usar la zurda de oro con mucha diplomacia. Pero yo espero, ministra de Salud, que está muy entretenida leyendo pero deme una escuchadita, por lo menos un minutito, que lleguemos a eso, pagar a los médicos peruanos y que lleguen a eso o más. La ministra de Salud aclara que estos profesionales no atenderán pacientes, solo son cooperantes, expertos que brindarán asesoramiento, asegura. Por tanto, no requieren el visto bueno del Colegio Médico del Perú. El Ministerio de Salud no ha contratado médicos cubanos, por lo tanto no corresponde referirse a ningún régimen laboral. Los cooperantes cubanos brindarán asistencia técnica en el marco de un proyecto que ha sido registrado en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. La versión es ratificada por la titular de Trabajo, que niega que haya un vínculo laboral entre estos médicos extranjeros y el Estado peruano. El caso de los médicos cubanos no se enmarca en ninguna de las modalidades de contratos laborales vigentes en nuestra legislación peruana, por lo que no les alcanza ningún beneficio de carácter laboral. A pesar de no estar presentes por completo, la oposición se muestra insatisfecha con las explicaciones. Aún así, el tema parece acabar aquí, pues no se vislumbra una moción de censura contra las ministras, aunque no falta el fujimorista que desde el escaño pide la renuncia de Midori Dijavich por este caso. Bien, y continúa la interpelación del ministro del Interior, Walter Albán, en el Congreso de la República, así que vamos a enlazarnos nuevamente en vivo hasta el Parlamento Nacional, donde sigue nuestra compañera Cintia Garreta. Cintia, adelante.
Así es, Luis. Nuevamente buenas noches, y mientras continúa el debate, ahora nos encontramos acompañados del congresista Mauricio Mulder, quien hace unos momentos, como vimos, fue protagonista de un debate personal con el congresista Daniel Abu-Gataz. Congresista, se dijeron de todo para variar. Para variar. Bueno, yo he hecho un juicio claro y certero con documentos de cómo la Oficina Nacional de Gobierno Interior se ha estructurado para hacerse una serie de repartos. Ha quedado meridianamente establecido por la prensa que se han repartido canastas, se han repartido cheques, y simplemente las he puesto en evidencia, cosas que no eran ni siquiera secretos. El congresista Abu-Gataz empezó a decir zamarro, ladrón y una serie de epítetos, y yo le tuve que decir, bueno, que antes de decir ese tipo de cosas, pagara sus deudas a la SUNAT, porque ahí tú entras a la página web de la SUNAT y vas a ver que las empresas Nielsen, TQM y La Moderna, que son 3 empresas textiles del congresista Abu-Gataz, deben un montón de plata. Pues él dice que no, a lo mejor pues esas cosas se tapan, se mueven, pero en fin, yo creo que la búsqueda de tratar de desvirtuar el debate sobre este tipo de insultos es porque no han podido desvirtuar las evidencias que hay. Esta oficina, que ha merecido al final la renuncia de la señora Dacia Escalante, la elevaron de rango y le duplicaron los recursos solamente para que sirviera para aplaudir al presidente de la República, y 84 millones de soles que bien podrían potenciar comisarías, se lo han dicho congresistas de todas las bancadas, que bien podrían significar una mejora en la lucha contra la delincuencia, están destinados a 35 gerencias de 15.000 soles cada una, y una serie de estructuras burocráticas aquí en Lima que ni siquiera van a tener que ver con el tema de seguridad ciudadana, sino solamente de ver cómo movilizan a los 2.000 gobernadores cada vez que necesiten traer a alguien para que aplaudan al presidente de la señora Nadine Heredia. Esa es la verdad, porque si tú lees el manual de funciones de esa oficina, ahí dice, van a supervisar el tema de las rifas, el tema de las tómbolas, el tema de los juegos, pero en realidad le agregan una y dice, y supervisión de las autoridades y de los programas sociales. Y ese es un mecanismo de movilización con dinero del Estado, que yo lo llamé fascista, porque así es como se estructuran los partidos fascistas, sobre el Estado, usan el Estado y hacen una red de base, y el Partido Nacionalista no lo ha desmentido. Hemos escuchado decir al ministro que durante su gestión él no ha sido ni informado de ninguna actividad proselitista. Así es. Él no ha sido informado de nada, en realidad. De nada. Ustedes le decían que renuncie. Evidentemente, porque, bueno, la verdad que yo por eso mencioné de que lo había visto, que lo defendía de mala gana, no tenía ganas de hacerlo, porque no era su responsabilidad, no tiene nada que ver. Lo han bypaseado. Eso es también inconstitucional, porque los ministros son responsables de todo lo que sucede en su sector, porque son las únicas personas que podemos llamar al Parlamento a que respondan. Él ha tenido que responder por otros. Al darle a esta oficina de la señora Dacia Escalante una autonomía para que despache directamente con el presidente, lo que han hecho es bypasearse al ministro, y entonces, claro, el ministro viene y sin ninguna ganas, con un tono pues ya somnoliento, ¿no? Lo que ustedes estaba diciendo, bueno, a mí no me han informado, yo no sé, claro, obviamente se lava la mano porque no tiene nada que ver, ¿no? Lo que se ha dicho es que va a trabajar en algunas reformas sobre la UNAGI, pero lo que están pidiendo es que se cierre. Si no se cierra, ¿ustedes van a pedir la censura? Vamos a pedir, bueno, estamos planteando el proyecto de ley para que se cierre. Estamos anunciando que efectivamente, si ellos no toman una iniciativa de disolver esta organización de carácter fascistoide, entonces tendríamos que censurar al ministro para que asuma la responsabilidad, pero vamos a propugnar para que haya un proyecto de ley y la desactive. En todo caso, yo estoy seguro que el ministro no va a poder hacer mucho. Él dice que lo va a reformar, ojalá que a la hora de reformarlo, y si lo reforme bien, no lo voten, porque probablemente sea es un poco la prerrogativa que, de acuerdo a las declaraciones del señor Ollantumala, ellos se han rodado para sí mismos, ¿no? Luis, el congresista se está escuchando en estudios para las consultas que tengas. Sí, congresista Mulder, buenas noches. El ministro del Interior durante la interpelación ha señalado que solo se ha incrementado en 7 millones el presupuesto de la UNAGI en el último año. ¿Esta cifra es correcta? Porque me parece que usted señaló días anteriores que este presupuesto se habría prácticamente duplicado. Sí, mire el juego que hace. Se le asigna 42 millones de soles por año a la Dirección General del Gobierno Interior. Crean la oficina en el 2013 nacional de gobierno, está nueva, y le dan 33 millones más. Eso suma más o menos 76 millones. Y para el 2014 está en 84. Entonces él dice, fueron 76 el año pasado y ahora 84, son 7 nomás de diferencia. No, pero lo que no dicen es que el año anterior había comenzado con 42 y le habían aumentado más de 33. Y de hecho, si tú ves el histórico de lo que ha tenido las leyes de presupuesto desde el gobierno de Fujimori,
la Oficina de Gobierno Interior siempre ha oscilado en 30, 40 millones, porque era para los gobernadores y los prefectos y subprefectos. Cuando se ha desactivado las prefecturas y las subprefecturas, eso disminuyó a menos de 20. Y el aumento a 84 lo ha hecho este gobierno, está clarísimo. Congresista, y sobre la interpelación por la mañana a las ministras de Trabajo y de Salud, ¿le parecieron satisfactorias las declaraciones de ambas, la presentación que tuvieron ambas en el Congreso? Bueno, mire, nuestro grupo político no respaldó esa interpelación, la comprendemos, pero en realidad nos parecía que era un tema que podía dilucidarse en la Comisión de Salud, ¿no? Mire lo paradójico, por defender la presencia de los médicos cubanos en el Perú, los congresistas nacionalistas se pusieron pero tan sobones que decían que esta era una medicina de altísimo nivel. En cambio, en el Perú decían, tenemos todas las necesidades, ha aumentado la tuberculosis, ha aumentado la desnutrición, ha aumentado todas las enfermedades. Entonces yo dije, un momentito, si los congresistas nacionalistas, por tanto defender a Cuba, están hablando muy mal de la salud peruana, entonces dejemos de hablar de Cuba y empecemos a interpelar a la ministra, porque justamente la ministra es la que estaba ahí. Ellos mismos, de puros sobones, estaban criticando, sin darse cuenta, la política de salud del actual gobierno. Y efectivamente, pues hay un hospital en la Javier Prado que se le ha dejado listo desde hace 2 años y hasta ahora no pueden ni siquiera inaugurar un enorme hospital para los niños del Perú, cuando estamos viendo que en el hospital Almenara una niña está a punto de morir porque no hay camas. Esa es la política de salud del gobierno actual. Al final ese debió ser el debate de fondo y la verdadera interpelación que se debió hacer a la salud de nuestra patria, ¿no? Congresista, y solo como a manera de anécdota, durante la mañana en esta interpelación, también hablando sobre el tema de los médicos cubanos, usted le dio otra chiquita, como se dice, a su colega Daniela Bugatás sobre el tema de la operación en la rodilla. Perdón, no escuché, ¿que se terminaba hablando de qué? Sobre el tema de la operación a la rodilla de Daniela Bugatás, usted también le metió un pequeño puyazo ahí a Daniela Bugatás. Pero es que ese es el folclore, pues, o sea, también es parte de las cosas que se dicen en un debate. El congresista Bugatás se le va a decir que la medicina cubana era la mejor del mundo, que por qué tanto criticaban, etcétera, y yo le hice ver que cuando él tenía un problema en la rodilla, no se fue a Cuba, se fue a Estados Unidos. Entonces, había un poco de incoherencia en sus palabras, pero es una manera de evidenciar las cosas, nada más. Ok, congresista, muchas gracias, como siempre, por atender a Más que Noticias, y las gracias también a nuestra compañera Cintia Garreta, quien sigue atenta ahí a lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República. Bien, seguimos con la información y ahora les comentamos que el alcalde de San Isidro, Raúl Cantela, falleció esta tarde en una clínica local tras haber sido internado por un accidente doméstico. A sus 79 años falleció esta tarde el alcalde de San Isidro, Raúl Cantela, en una clínica local. Desde tempranas horas la salud de la autoridad de edil fue todo un misterio, debido a que en un primer momento se informó que sufrió un derrame cerebral. Sin embargo, horas después, a través de un comunicado, el municipio de San Isidro negaba dicha versión y explicaba que Cantela habría sufrido un leve accidente doméstico, por lo que fue trasladado para una evaluación de rutina. Desde el Congreso, la ministra de Trabajo, Ana Jara, quien era interpelada, daba a conocer la lamentable partida del alcalde militante del PPC. Ella pidió 1 minuto de silencio. A este pésame se sumó la alcaldesa Susana Villarán, quien a través de un mensaje en el Twitter expresó su solidaridad por la muerte. Por su parte, congresista y vocero del PPC, Alberto Bengolea, destacó la trayectoria de la fallecida autoridad y dijo que su vida política fue limpia y ejemplar. El pasado mes de abril, el Consejo de San Isidro acordó vacar al alcalde Raúl Cantela por un presunto cobro indebido de más de 102.000 nuevos soles por bonificaciones sindicales. Bien, y retornamos en vivo hasta Miraflores. Viene declarando a la prensa el exmandatario Alan García. Se ha desgravado todo lo que comerciamos entre nosotros. Se han unido las bolsas de valores, de manera que cualquier inversionista de los gigantes inversionistas del mundo, empresas, puede traer mucho capital a las bolsas y potenciar miles de empresas en nuestros 4 países. Esto antes no existía y se trata ahora de mantenerlo permanentemente. Presidente, ¿cómo ve la situación que se generó con el tema de los gobernadores? ¿Considera tardía esta decisión también, como han señalado algunos líderes de la oposición, por algunas voces del Congreso? Bueno, yo creo que aunque tarde, pero las decisiones son lo importante. Lo que diría es lo siguiente: en el año 2006, cumpliendo un ofrecimiento de mi campaña, envié un proyecto de ley para suprimir las prefecturas, subprefecturas
y personal de confianza de las prefecturas que eran los gobernadores. Porque yo creía y creo que con alcaldes elegidos por el pueblo, regiones elegidas por el pueblo, ya deja de tener sentido mantener este tipo de funcionarios, que son miles. Entonces propuse su eliminación. El Congreso no aceptó, solamente eliminó prefectos y subprefectos, pero creó como autoridades políticas a los gobernadores. Y yo pienso que es el momento de suprimir eso, porque el proceso de descentralización del Perú debe ser integral. Ahora los gobiernos regionales y los municipios deben estar a cargo de esas funciones, dar permiso para una reunión. Esto, ¿para qué tiene usted un representante en el más lejano distrito? Un representante del presidente de la República. Naturalmente hay la tentación de usarlos políticamente, como hemos visto. Justamente fue nombrada por el presidente Ollanta-Humala. ¿Se protegió mucho a Dacia Escalante? Bueno, esa es la opinión de muchos analistas y políticos. Tal vez la decisión debió tomarse en cuanto se conoció este tema. Pero lo que interesa es que la decisión se tome tarde o temprano, pero que se tome. Y que se elimine el tema de los gobernadores. Yo sí insisto que es la oportunidad, y está en la conciencia pública, que no necesitamos ya este tipo de funcionarios del viejo presidencialismo, de la vieja república, que al final no tienen verdadero poder, sino que hay la tentación de usar el escasísimo poder y figuración que tienen para movilizar políticamente. ¿Y qué le parece, doctor García? Con carta blanca, además. ¿Y qué le parece, doctor García? Buenas noches. Buenas noches. La renuncia de Dacia Escalante a la Oficina Nacional de Gobierno Interior, tomando en cuenta sobre todo que ella, antes, los cuestionamientos que salieron, indicó que las denuncias presentadas en su contra eran una cortina de humo que estaba detrás del Partido Aprista. Sí. El Partido Aprista tiene la culpa de todo, Alan García tiene la culpa de todo. Sí, este es un argumento que todos los días se menciona. Yo creo que la señora no renunció, el país la ha echado, que es otra cosa. Pero si tenemos la culpa de algo es que en los 3 primeros años la pobreza se redujo 12% y en los 3 primeros años de este gobierno 3.9%. ¿Eso también es culpa del APRA? No sé. Doctor García, finalmente, su opinión respecto a esta controversia surgida por la falta de designación de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta pues también esta polémica resolución que emitió el tribunal y que generó un conflicto con el Consejo Nacional de la Magistratura. En todo caso, ¿qué invocación podría hacer usted al Congreso para que se defina de una vez este tema? Yo acostumbro ver las cosas positivas y lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional es una salida positiva. Algunos lo ven como una rectificación, otros lo ven como una corrección hacia mejor. Me parece bien. Ahora, que se cumpla así con que los mandatos del Tribunal Constitucional son mandatos de la última instancia jurídica del país y ojalá el Consejo de la Magistratura, que ha visto satisfechos sus pedidos, satisfaga también la orden del tribunal. Ahora, en cuanto al nombramiento, yo soy amigo y creo cada vez con más fuerza que en el futuro no debe ser el Parlamento el que escoja a los miembros del tribunal, porque siempre habrá tendencia a la repartija. En este o en cualquier gobierno, siempre habrá tendencia a la repartija que el pueblo repudia. Lo que habría que hacer es que las instituciones, las universidades, colegios de abogados. Bien, eran declaraciones del expresidente Alan García desde Miraflores. Amigos, ahora nos vamos a un nuevo corte comercial, pero regresamos con más información.